que ustedes saben que en Nicaragua no hay una, una buena tecnología en cuanto a la microscopía. Toda Centroamérica usa microscopios ópticos. Hay microscopios electrónicos en Chile y bueno, había un proyecto de la Universidad de Costa Rica de instalar uno, pero hasta el momento no lo sabemos, pues, si están o ya lo instalaron. Entonces, en resumen, para toda el área centroamericana, lo que nosotros utilizamos es el microscopio óptico, pero no está mal saber de que existen otros tipos de microscopios, como el electrónico. En este tipo hay dos particulares, uno de barrido y otro de contraste. Hay microscopios que son ópticos, pero que utilizan cromóforos y son llamados microscopios de fluorescencia. Tampoco, lamentablemente, tenemos en el país y pues es una lástima, diría yo. Pues bien, son las 9:01. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Ok, me avisan si acaso no se cambia la diapositiva, porque la vez pasada yo estaba confiado que se estaba pasando y esto no ocurría, pues. Bien, muchachos, recordemos de que cuando nosotros hablábamos de las células, nos dábamos cuenta de que existían como un antes y un después en el tipo de células. Las células primitivas, las primeras células que aparecieron, prácticamente eran una bolsa formada por la membrana y una gran cantidad de moléculas que se organizaban de diferentes tipos y que permitían de una u otra manera un funcionamiento casi igual que un reloj o una maquinaria X, en donde se manifestaban las características de la vida, como el crecimiento, como la respuesta a estímulos, como la reproducción, como la perpetuación de la especie celular que había aparecido. A esta célula se le llamaba célula procariota, generalmente estaba cubierta de flagelos o de cilios que le permitían la movilidad propia y llegaron a organizarse en diferentes tipos, tanto así que aparecieron todo un mundo de organismos diferentes que se caracterizaban por estar formados por una sola célula. Luego de esto, algunos de estos organismos, según las teorías más pequeños, fueron consumidos o fueron ingeridos a través de un fenómeno que veremos más adelante que se llama endocitosis, y fueron prácticamente asumidos una célula dentro de otras células y se dividieron el trabajo en la función celular. Aquí aparece entonces la llamada célula eucariota. La célula eucariota se caracteriza por tener una gran cantidad de organelos, los cuales funcionan con una definida función, por ejemplo, generar energía, por ejemplo, secreción, por ejemplo, formación de exoesqueleto celular, etcétera, etcétera. Esta célula ya más avanzada, más moderna, más organizada, se conoció como la célula eucariota. La célula eucariota en un principio también fue unicelular, pero posteriormente se asoció para formar tejidos y a partir de aquí órganos, sistema de órganos e individuos. Por eso es que se dice que la célula eucariota es propia de los organismos que están formados por una gran cantidad de células. Este es aparentemente el mundo en el que nosotros nos moveríamos, pero realmente cuando hubieron muchos ensayos de la vida, hubieron formas que llegaron a generar algunas características de la vida, pero no todas, y que quedaron truncadas y no así desaparecieron porque se adaptaron
y lograron de una u otra manera perpetuarse a lo largo del tiempo. Estas formas son consideradas sin vida y, como decíamos, tienen características de la propia vida, sin llegar a tenerlas todas. Y son las formas que hoy llamamos virus, viroides y priones, que fue la clase que vimos la vez anterior. Estos virus son llamados así porque están integrados por un ácido nucleico ADN o un ácido nucleico ARN y además tienen una cubierta protectora. Ellos tienen la capacidad de utilizar la maquinaria metabólica de una célula, sea procariota o sea eucariota, para poder hacer copias de sí mismo y multiplicarse. Habíamos aclarado que en el caso de los virus, cuando están fuera del organismo, están intactos, pero son llamados viriones. Y cuando están dentro del organismo, ya decimos el virus de la hepatitis, el virus, etcétera, ¿no? Luego, en el orden, pues tendríamos a otro tipo de organización que no tiene vida, pero que tiene capacidad reproductiva para utilizar a una célula viva como huésped y que son llamados viroides. Los viroides, a diferencia de los virus, solamente están constituidos por ARN. Y además, ellos generalmente no tienen la cubierta proteica. Luego están, Doctor, disculpe, ¿sí? no se está pasando la diapositiva, o la está pasando. No le he cambiado. Ah, bueno, todo bien, disculpe. Vale, vale. Solo ha aparecido una nueva a un lado que dice virus, viroides, etcétera. ¿La están viendo? Sí, sí, está abajo a la derecha. Ah, vale. Eso es lo único nuevo que he puesto. Entonces, los llamados prioni. Los más famosos fueron los de hace algunos años en Inglaterra, que generaron lo que se conoció como el síndrome o la enfermedad de las vacas locas. En realidad, los priones, hay que tener claro que los priones no tienen ácidos nucleicos, sino que los priones son unas proteínas que han tenido la capacidad de anexarse, de formar una molécula en su estructura cuaternaria capaz de hacer que otras proteínas que están al lado de ella eh, hagan la misma función de esta proteína priónica. Es decir, son capaces de contagiar a las proteínas que están alrededor y hacerlas que generen sintomatologías principalmente a nivel del sistema nervioso. Entonces, tratemos de quedar claro. La célula puede manifestarse como procariota o eucariota. Únicas dos maneras. Dentro de cada una de ellas hay una gran cantidad de representantes, pero hay organizaciones que no llegan a ser una célula, pero que sí tienen la capacidad de reproducirse. Y esto es siempre y cuando tengan una célula viva como huésped. Entonces, estos son los virus, los viroides y los priones. Ahora sí me dicen si cambió la diapositiva. Alguien que me diga si cambió o no. Sí, doctor, cambio. Ok, entonces, cuando nosotros nos dedicamos a este curso, principalmente nos vamos a dedicar a estudiar a las células propias de los organismos pluricelulares, es decir, a las células eucariotas. Si hablamos de una célula, si ustedes recuerdan la primera clase, vamos a tratar de la manera más simple de encontrar tres estructuras. Una membrana celular que la separe del exterior, un citoplasma y un núcleo. Pero para nosotros, igual que cuando comenzamos a aprender a leer, es sencillo decir, sí, la célula la conozco, sí, la célula tiene membrana, citoplasma y núcleo, etc. Hoy día lo decimos fácil, pero llegar a comprender
cada una de estas estructuras ha llevado algunas décadas. Bueno, para comenzar, nosotros vamos a hacer un estudio desde el exterior hasta el interior de la célula y vamos a iniciar hablando de la membrana plasmática o de la membrana celular. Cuando hablamos de membrana plasmática es un nombre general porque la naturaleza de la membrana, si está separando a la célula del exterior, es la misma si está separando a un organelo del citoplasma o al núcleo del citoplasma. La naturaleza y su estructura, como vamos a ver, es la misma. Simplemente cambia de nombre por la posición o la ubicación o la función que está cumpliendo en la célula. Veamos a esa célula que si ustedes han notado, aparecen dos rayitas blancas. Aparentemente, el exterior más blanquecino pertenece al mundo fuera de la célula y la parte más oscura pertenece al citoplasma de la célula. El detalle, visto al microscopio electrónico, se muestra como una especie de caminito en donde se notan una, dos, tres partes, prácticamente los bordes del camino y el camino mismo. Se muestra trilaminar. Aunque no lo creamos, estamos viendo una microfotografía en donde se necesitarían aproximadamente 5.000 membranas superpuestas una sobre otra para hacer prácticamente el grosor de una hoja de papel. Esto es un mundo microscópico prácticamente. En sí, la primera visión que se hizo de esta estructura dejó muchas interrogantes, porque en primera instancia se preguntaban de qué estaba hecha, en segunda instancia se decía cuántas partes tiene, etcétera. Aquí vemos una, dos, tres partes. ¿Será esto real o no? Pues, como decíamos, las interrogantes que se generaron hicieron prácticamente que el mundo de las ciencias comenzara a hacer investigaciones. ¿Cuál es la estructura y cuál es la función de esta membrana? ¿Por qué está allí? ¿Para qué sirve? Pues eso es lo que vamos a tratar de dilucidar en estos instantes. Pues bien, antes que nada, vamos a ver para qué sirve la membrana de manera general. Bueno, yo les aclaro, muchachos, ustedes tienen clases de bioquímica, ustedes tienen clases de fisiología, y en ellas van a profundizar cada uno de los fenómenos. Nosotros aquí estamos dando, a grosso modo y a grandes rasgos, el funcionamiento de la célula, las formas de la célula y en todo el curso cómo una célula se diferencia desde una célula madre hasta llegar a formar, por decir algo, un tejido óseo o un tejido visual, etcétera. Bien, entonces, en primera instancia se nos dice que la célula sirve como una división en compartimentos. Entendamos compartimentos como áreas o recipientes en donde se puede guardar diferentes cosas. La primera situación como compartimento es prácticamente la membrana. ¿Aló? ¿Sí? ¿Alguien decía algo? Bien, la primera situación es la membrana que alrededor separa a toda la célula del exterior. Pero si nosotros examinamos una célula, en el interior vamos a encontrar una cantidad de compartimentos diferentes con contenidos diferentes. Entonces, un ejemplo de ello es la membrana nuclear, que solamente contiene a los ácidos nucleicos en diferentes estadios. Pero también hay vacuolas, también hay cloroplastos y hay una serie de organelos que tienen membrana y que se nota que el compartimento se forma porque aparece esa membrana. La segunda función de la membrana es de que en ella y a través de ella ocurren una serie de actividades bioquímicas. Las membranas no solamente son una bolsa sencilla, sino que también pueden en su superficie provocar una reacción química,
pueden en su superficie ser el área de contacto que origine este, un recuerdo, ¿sí? Aló, los escucho. Digan, aló, alguien que se conecte y me diga qué pasa, si hay alguna inquietud. Pues bien, continúo. Eh, Prácticamente las membranas proporcionan a la célula un extenso marco en donde todos los componentes organizados puedan ser partícipes de los productos metabólicos de la propia célula o productos que llegan a la célula para ser utilizados dentro de ella. Algo importante que no lo tienen el resto de membranas y que todavía el hombre no ha podido construir membranas artificiales que realicen la misma función es la capacidad selectiva que tiene la membrana para permitir el intercambio de ciertas sustancias en cierto momento o para evitar que esas sustancias entren o salgan de la célula. Por eso se dice que una de las funciones de la membrana es que sirve como una barrera eh, permeable entre el exterior y el interior celular. Bien, una cuarta función es que como barrera, ellos interfieren en qué pasa y qué no pasa. Pero la membrana plasmática tiene la función de transportar sustancias sólidas. Entonces diremos, para que la membrana transporte algo del exterior al interior, la membrana tendría que romperse. Y si la membrana se rompe, entonces todo el contenido del interior se saldría. La verdad es que esto no ocurre así, sino que la membrana tiene una maquinaria para el transporte físico de sustancias que le permite dejar entrar o dejar salir sin un daño en la misma. ¿Cómo lo hace? Pues lo vamos a ver en la clase siguiente. Por el momento simplemente diremos que la membrana está adaptada, sea por eh, cargas electrostáticas, o sea, por canales que se forman a nivel de su superficie, que se ensanchan o se adelgazan para permitir o no permitir la entrada o la salida de una sustancia. Otra función importante a nivel fisiológico es la respuesta a las señales externas. Es crítico y algunas veces nosotros hemos sentido esta sensación de que estamos comiendo y no sentimos sabores o no sentimos olores. Es crítico tener algo y no poder, por decir algo así como disfrutarlo. Pues precisamente este disfrute se debe a ciertos receptores especiales que nosotros tenemos. Entonces, muy parecido, la membrana plasmática tiene este, ciertas estructuras que le permiten captar estímulos del exterior o estímulos del interior y que hacen que cambie su permeabilidad. Estas membranas combinan a todos estos receptores que normalmente se le llaman ligandos y que permiten de una u otra manera que la célula reciba un mensaje. El mensaje es químico. Este mensaje lo traduce la membrana y lo envía ya traducido hasta el núcleo. Y tal vez la orden es célula dividite. O tal vez la orden es célula por ejemplo, una célula pancreática, mira, parece que la persona ha comido demasiado azúcares, así es que comenzá a producir insulina. Más o menos, con palabras sencillas, yo lo que le digo es que la célula a nivel de su membrana tiene ciertos receptores que identifican señales del exterior y que hacen que cambie la fisiología celular para dedicarse a una función bien particular.
Bien, inclusive si ustedes ven la última línea, que ni yo me había fijado, hay señales que le dicen a la célula autodestruite, es decir, que cometa suicidio. A esto se le llama científicamente apoptosis o muerte inducida por la misma célula, ya sea para dejar espacio, ya sea para evitar que se reproduzcan células anómalas, etcétera. Bien, como una sexta función está el de relacionarse con el resto de las células vivas que le rodean. Esta relación se llama interacción celular y a veces puede ser para formar un grupo y después de este grupo convertirse en un tejido, o a veces puede ser al revés, rechazar a un grupo de células que no son consideradas del mismo tipo o que son consideradas como células que pueden causar daño al organismo. Entonces, esta vía de reconocimiento y envío de señales permite que las células se adhieran unas con otras, forman un tejido o intercambien materiales o información. Y la séptima, y no por eso importante función de la membrana, es de que puede hacer una transducción. Fíjese que no es traducción, una transducción de energía, ya que las membranas forman parte íntima de los procesos que transforman la energía de un tipo en otro. Uno de los casos más documentados es cómo se traduce la energía durante la fotosíntesis, ya que en las membranas existen ciertas estructuras que pueden absorber y captar la luz solar. Estas estructuras convierten esos fotones o luz solar en energía química. La energía química ya convertida en salto de electrones es capaz de ayudar a ensamblar a los carbohidratos que mantienen vivo y que mantienen funcionando a todo el organismo. También participan en la transferencia química de la energía, es decir, se toman los carbohidratos, se rompen sus enlaces, los enlaces se convierten en una molécula energética conocida como ATP o adenosín trifosfato. Este adenosín trifosfato es ensamblado a nivel de la membrana y es dirigido hacia donde sea necesario. La maquinaria de estas conversiones energéticas está dentro de la membrana de los cloroplastos y en las mitocondrias. En el caso de las células animales, son las mitocondrias las que principalmente convierten sustancias intermedias en energía química y utilizable. ¿Alguna pregunta antes de hacer un resumen de lo que hemos visto hasta el instante? Hay preguntas, muchachos. Hay preguntas. No, doctor, ninguna. Ok, bueno, continuamos, porque a veces cuando guardan tanto silencio me preocupo yo mismo. Ok, entonces vamos a ello. Ok, aquí vemos a una célula, pero es una célula vegetal. Esto que se nota al derredor, esto que se nota al derredor es la membrana, es la pared celular. Nosotros como bioanalistas no vamos a atender en este instante esta estructura. Nos interesa la membrana, que es toda esta parte rayadita en color rojizo que recorre el derredor de lo amarillo que es el citoplasma. En primera instancia y como número uno vamos a localizar esto que está en azul celeste y que señala un ejemplo de lo que es los compartimentos de la membrana. Este compartimento está encerrando
a unas enzimas especiales que contienen sustancias muy ácidas. No causan daño ni en el citoplasma ni al resto de los organelos porque están contenidas dentro de una membrana que les rodea. Cuando se necesita cierta cantidad de estas enzimas, la célula es capaz de intercambiarla con cualquiera de los organelos, pero de una manera programada y bien metódica. Entonces, de una manera sencilla diríamos que si la membrana que rodea a estas enzimas no existiera, la célula moriría por el efecto ácido de las sustancias que está reteniendo. Veamos el punto 2. Estamos por acá, miren. El punto 2 señala un ejemplo de cómo las membranas citoplasmáticas participan en el metabolismo energético de la célula. Por ejemplo, a este nivel, que se llaman cloroplastos, se realiza la fijación del CO2 de la célula vegetal y se provoca una reacción enzimática que es conocida como ciclo de Calvin y es fijación de CO2 para la formación de los carbohidratos. Esto ocurre a nivel de las membranas que están en los tilacoides de los cloroplastos. La función 3, resumida, es cómo la membrana funciona como una barrera entre el exterior, fíjense aquí, este es el 3, y el interior. Decimos que la membrana es semipermeable. La membrana no presenta ningún obstáculo para que el agua entre o el agua salga de manera natural, pero sí tiene cierto control de qué cantidad es la suficiente para que todo funcione bien, o si tienes necesidad de que agua entre del exterior o salga para mantener algo que se llama homeostasis celular, es decir, el funcionamiento perfecto de toda la maquinaria de la célula. Cuarto, ¿cómo se transportan solutos? Veamos por acá. Vean la membrana y vean que aquí hay un ion de hidrógeno. Los iones hidrógeno que se producen siempre en los diferentes procesos metabólicos que ocurren dentro del citoplasma, muchas veces no son necesarios de estar dentro de él, porque los iones hidrógeno, si ustedes recuerdan lo que es el pH, es la concentración de iones hidróneos en un compartimento. Si deja la célula que todos los iones hidrógeno que se producen por el metabolismo queden libres dentro de su citoplasma, la célula se volvería ácida. Por lo tanto, es necesario de alguna manera expulsar estos iones para que la célula mantenga su funcionamiento normal. Entonces, estos iones son bombeados al exterior por una proteína transportadora que está localizada en la membrana plasmática. Luego vamos a ver esos tipos de membrana, de proteínas. Continuemos. Otro ejemplo es el cómo la membrana transmite la información desde un lado hacia el otro, lo que se conoce como transducción de señal, porque además de transmitir la señal, la convierte en una señal que pueda ser identificada por la célula. En el ejemplo que presentamos en el paso 5, hablamos de una hormona. Esta hormona se une a la superficie externa de la membrana y desencadena una liberación de un mensaje químico como el IP3 hacia el citoplasma. En este caso, el IP3 es una molécula que induce a que la célula libere iones calcio y de esta manera se forme una nueva molécula con estos iones calcio liberados hacia adentro de la célula. Miren que no lo está liberando al exterior. Esto le dice la hormona, producime iones calcio. Comienza el metabolismo de la célula a producir iones calcio. Los iones calcio son liberados del citoplasma y son retomados, sea por el mitocondrio o sea por otro organelo, para producir una sustancia nueva. Ok. El ejemplo 6.
es cómo hace una célula para comunicarse con otra célula. Veamos que el ejemplo 6 presenta a la membrana que se continúa, si ustedes ven, a través de este canal, se continúa en un conducto o en un ducto que es llamado, en el caso de las células vegetales, plasmodesmos, y que permite el movimiento de materiales desde el citoplasma de una célula hacia el citoplasma de otra célula. Decimos, este ejemplo es un ejemplo de una célula vegetal. En el caso de las células animales, se produce una especie de cemento que une firmemente una célula con la otra. Y generalmente el intercambio de citoplasma no siempre ocurre salvo en tejidos muy especializados. Ok. Y por último, como séptimo, ¿cómo? Hay una traducción de la energía. En el caso séptimo hablamos del organelo en esquema que es llamado mitocondrias y en donde ocurre la energización de moléculas con menos valor, valga la redundancia, energético, es decir, adenosín difosfato por adenosín trifosfato. Para ser utilizado, este nombrecito ATP les va a sonar durante todo el curso porque es considerado la moneda energética para la producción de las diferentes funciones de las células en el organismo. Ok, hemos hablado ya de las funciones de la célula, hemos visto que hay 7 funciones y todas son importantes, salvo que unas son más importantes que otras, como es la permeabilidad y como es la producción de energía o la identificación de señales. Bien, hablemos un poco de la historia de esta membrana celular. Había una inquietud de qué está hecha, cómo se organiza, cuál es su estructura. Esta inquietud fue prácticamente respondida en 1925 por primera vez. Aunque la respuesta no llenaba todas las expectativas, ya era un buen paso para ir acercándonos a la verdadera estructura de esta membrana. La primera proposición de la estructura que contenía la membrana celular la hicieron unos holandeses. Miren, yo jamás, y se lo digo de ahorita para que no estudien mal, jamás les voy a preguntar por el nombre de alguien que hizo algo. Yo les puedo preguntar por el fenómeno, pero nunca llegar así como a estudiar al tubo de que el señor era E. Gorter o era F. Grendel. Se los aclaro porque lo que me interesa son los fenómenos, no me interesa quién lo hizo. No es que le quiten méritos a los señores, pero a veces por ver quién lo hizo, perdemos la perspectiva de qué fue lo que él hizo. No sé si me hago entender. Bien, estos en primer momento concluyen que la membrana plasmática contiene una capa doble de lípidos y sugieren que para que haya intercambio del interior con el exterior, tienen que existir algunos surcos o algunos túneles que permitan estos conductos a transmitir esa sustancia. Miren lo primero que ellos señalaron. Dicen de que hay una doble capa de fosfolípidos. Aquí se nos presenta la estructura de un solo fosfolípido. Vemos que sus cabezas tienen una característica muy importante. Les gusta el agua, por eso son llamados hidrofílicos. Pero sus colas tienen la característica contraria, odian el agua, por eso son llamados hidrófobos. Entonces, lo importante que hicieron estos señores es, si el agua atraviesa la membrana de lado a lado sin ningún problema, ¿de qué manera se disponen esos fosfolípidos? Ellos dicen que la única manera para que el agua no sea rechazada desde el exterior o desde el interior
es de que las cabezas de los fosfolípidos estén hacia afuera y sus colas estén hacia adentro. Abajo nosotros vemos cómo el agua que está en azul, azul celeste, puede atravesar sin ningún problema las cabezas de los fosfolípidos en ambos lados, pero que no pueden tocar a las colas del fosfolípido. De tal manera que si una molécula de agua logra atravesar la cabeza del fosfolípido, es rechazada e impulsada en ese rechazo a salir de allí. Y como el efecto de corriente del agua viene, por ejemplo, desde adentro hacia afuera, pues el agua en su rechazo es expulsada del otro lado sin ningún problema. Bien, aquí se muestra o se trata de explicar lo que la fotografía señala al respecto. Creo que para mí no es necesario leerlo porque ya ustedes lo están haciendo. Como les decía, la fotografía o el esquema trata de indicar lo que en teoría estamos señalando. Recordemos, para 1925 se creía que la membrana tenía una bicapa de fosfolípidos y nada más. Tenían que surgir más explicaciones para poder cumplir con las funciones que tiene la membrana. Entonces, en el 35, otras dos personas, y esto yo creo ya de secundaria, ya lo conocieron ustedes, de apellido Davidson y Danieli, proponen que la bicapa de lípidos está recubierta en ambas superficies, interna y externa. Es lo mismo que habían dicho los señores anteriores, pero que además existían proteínas globulares. Cuando ellos revisan su modelo a principios del 50, de esta manera creen explicar el cómo funciona la permeabilidad selectiva de la membrana que ellos están presentando. Pero estos mismos señores también sugieren el cómo esas proteínas, que es el nuevo elemento que están integrando, están dispuestas en esa membrana. Y presentan el siguiente esquema. Hoy día decimos que es una locura, pero ustedes saben que poco a poco se avanza y se descubren las cosas. Fíjense, se mantiene la bicapa de lípidos, pero las proteínas son montadas como un intermedio entre los fosfolípidos. Esto de color rosa son las proteínas. Y entonces ellos dicen, si todo esto es tan hermético, nada entra y nada sale. Entonces hay que crear unos conductos. Y si ustedes ven, aquí solo hay proteínas. ¿Sí? Entonces ellos de esta manera quieren solucionar el por qué algunos solutos atraviesan de lado a lado esta membrana. Esto se creyó por varios años que era lo correcto. Pero si ustedes ven, esta es una estructura rígida. Es como que ustedes tengan en su casa distribuida la sala y un corredor. Solo por el corredor pueden pasar los muebles hacia el patio o del patio hacia la sala. Y esto es como muy cerrado. Pues bien, la figura no explica el por qué. Sí, cómo pueden atravesar algunos sólidos, pero no explica por qué algunos iones que no pueden atravesar por aquí, por este tipo de estructura que presentan, tampoco lo puedan hacer por estos conductos. Esto se soluciona cuando se presenta en 1960 un modelo que su nombre lo dice todo, pero que a veces nosotros nos escapamos por el léxico que usamos a comprender de primas a primeras lo que significa. El señor Singer y Nicholson presentan un modelo que ellos llamaron mosaico fluido. Este modelo prácticamente cumple con todos los requisitos necesarios para explicar cuál es la función o cada una de las funciones que se han descrito que pertenecen a una membrana.
Pero, claro está, ellos mismos presentan su modelo con errores la primera vez y ellos mismos se encargan de corregir estos errores. A diferencia de los modelos previos, Singer y Nicholson presentan una bicapa en una forma de mosaico que se encuentra en estado líquido y que las moléculas individuales se mueven de manera lateral dentro del plano de la membrana y que las proteínas de la membrana en el modelo son diferentes a los modelos previos, ya que aparecen en ese mosaico como unas partículas discontinuas que penetran la hoja de lípidos. Bueno, se van a reír un poco con lo que voy a decir, pero si no sabemos qué es un mosaico, y mucho menos un mosaico fluido, un mosaico es la presentación de una mezcla y principalmente lo podemos representar como colores. Si tenemos diferentes piedras de diferentes colores y nosotros las revolvemos, cuando vemos la superficie vemos todo un colorido y no una homogeneidad. Entonces, este es un mosaico. Ahora agreguémosle el fluido. Nos dicen que hay movimientos laterales y que no se deforman nunca porque hay energía electrostática que los mantiene unidos en la bicapa y a las proteínas sobre la membrana. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Aquí está lo chistoso. No creo que ninguno de ustedes haya visto alguna vez en su casa que no lo haya hecho a una olla de frijoles hirviendo. Si ustedes han visto a una olla de frijoles hirviendo, han notado que los frijoles de repente salen de líquido y como que brincan y se vuelven a hundir. Pues más o menos esta es la disposición de un mosaico fluido. Toda la superficie del agua de los frijoles son las cabezas de los lípidos. Y los frijoles que saltan son las proteínas que están en constante movimiento en ese fluido de lípidos. ¿Me hago entender? ¿Se imaginaron lo que les estoy diciendo? ¿Alguien que me diga sí o no? Sí, doctor. Ok. Entonces, veamos cómo ellos muestran eso. Cuando quieran participar, ya saben, simplemente me dicen disculpe y ya tranquilo. Para eso estamos, para interactuar. Fíjense entonces, estas son todas las moléculas de fosfolípidos que forman una especie de un colchoncito formado por dos capas, una hacia el exterior y otra hacia el interior. Pero vean lo interesante, esta apariencia de piedras son proteínas que sobresalen desde un lado hasta el otro de esa bicapa. Pero fíjense que hay proteínas que no salen al otro lado y que hay proteínas que solo están en la superficie de los fosfolípidos. De esta manera, ellos expresaron por primera vez su modelo de mosaico fluido, pero en realidad este modelo necesitaba ciertos ajustes. Pues bien, por ejemplo, no era el tamaño de la proteína el que le permitía que esta proteína atravesara desde un lado hasta el otro. No era el tamaño, sino que era la función que y la estructura que la proteína misma presentaba que le permitía esta situación. Tampoco era imposible que una proteína que estaba en la superficie como esta no fuese capaz de trasladarse hacia el otro lado cuando cambiaban sus fuerzas electromagnéticas. Esto todavía no lo explicaba el primer modelo de Singer. Pero entonces, lo más importante es que ahora las estructuras de la membrana no se muestran rígidas, sino que son dinámicas, es decir, tienen movimiento y que son capaces de unirse o separarse para mantener varios tipos de interacciones momentáneas o
casi de manera permanente. Entonces, esta estructura parece ser que sí responde a todas las funciones que la proteína cumple, pero solo falta presentarlas de una manera más clara, y para presentarlas ellos realizan esta nueva visión. Esta es la membrana moderna. Esta es la membrana que nosotros conocemos en la actualidad. Si ustedes ven, ahora no se dice que la bicapa de lípidos o de fosfolípidos es de un solo tipo. Fíjense bien que aparecen celestes y aparecen rojitos. Este tipo de fosfolípidos permite la unión de otro lípido que se llama colesterol y que le brinda propiedades muy particulares a la célula, a la membrana celular. Vemos que hay proteínas que están solo de un lado, fíjense esta, que no penetra siquiera, y que estas proteínas son llamadas periféricas. Vemos proteínas que atraviesan de lado a lado la membrana y que además se pueden mover, se puede ir desde este lado moviéndose y puede quedar por este lado en unos pocos segundos. Eso es lo que se llama estructura dinámica. Vemos proteínas que aunque no penetran desde un lado hasta el otro, sí lo hacen por una de los lados y que además tienen estructuras agregadas. Si revisamos estas estructuras verdes, no están en contacto con la membrana, sino que están en contacto con la proteína, de tal manera que estas estructuras son carbohidratos bastante especiales, son oligosacáridos, y si están pegados a una proteína, como este caso, se llaman ahora glucoproteínas, o sea, proteínas que contienen carbohidratos. Pero si están pegadas a los lípidos, son llamadas glucolípidos o carbohidratos unidos a los lípidos. Esta es la nueva estructura que nos proponen, es la estructura que responde a todo el funcionamiento de la membrana celular y que es la aceptada hasta el 2020. Es la que vamos a manejar, ¿verdad? Fíjense que hay proteínas que no solamente están atravesando la membrana, sino que se unen unas con otras y que llegan a formar una especie de canales o poros que tienen ciertos requisitos para funcionar y dejar entrar o dejar salir una u otra sustancia. Hasta el momento estamos por ahí. Ok. Aquí simplemente les aclaro de que hay una unión de proteínas y lípidos, proteínas, perdón, y carbohidratos o lípidos y carbohidratos. Ok, ¿cuáles son estos lípidos que están presentes en la membrana? Pues los podemos clasificar en tres tipos principales. Los fosfoglicéridos, que si ustedes ven, llevan fósforo y además llevan un carbohidrato. Los esfingolípidos, que son estos que aparecen por acá, que además de lípido llevan una estructura muy particular que permite en muchas situaciones poder distender o poder encoger a una estructura. Y el colesterol, que es considerado muy importante, esta parte verde es el colesterol que está en medio de todos los fosfolípidos y que le permite valores de permeabilidad muy, muy estrictos a la membrana. Sí, aquí está la estructura química del colesterol. Ok, ¿cuáles son los carbohidratos de la membrana? En vez de ponerme a decirles cada uno de ellos, pues principalmente vamos a señalar que conforman a la glucoproteína o a los glucolípidos.
Y un ejemplo de su función, que es interesante, es de que ellos son los que controlan, y van a ver cómo, ellos controlan cuál es el grupo sanguíneo al que nosotros pertenecemos. Por ejemplo, sabemos de que nosotros podemos tener la sangre de tipo A, de tipo B, de tipo AB o de tipo O. Generalmente a los que tenemos, como yo, la sangre de tipo O, nos dicen que tenemos sangre de chancho porque todo el mundo tiene ese tipo de sangre. Los otros son como un poquito más, menos abundantes, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué es lo que hace que una persona sea de un grupo o no sea de otro grupo? Pues estrictamente lo que hace que esto ocurra así es la presencia o la ausencia a nivel de la membrana celular de unas estructuras que son llamadas antígenos. Por ejemplo, el antígeno O indica de que no tenemos la presencia de una eh, glucoproteína en la membrana. El antígeno A indica que tenemos la presencia de una glucoproteína, pero no la presencia de otra. El B señala que sí tenemos de una, pero no de la otra. Y en el caso de A y B, nos dice que tenemos la presencia de las dos proteínas simultáneamente. Veamos, por ejemplo, ¿en qué consiste esto? Pues vamos a ver de que hay una molécula que se llama N-acetilgalactosamida que se sitúa, está celeste por aquí, en un extremo de una cadena. Aquí está el fosfolípido y aquí está la cadena de carbohidratos. Esto hace entonces que la persona que tiene sangre de tipo B rechace a la sangre de tipo A. A la inversa, si la persona es de tipo B, no va a tener a la N-acetilgalactosamina en su cadena, sino que simplemente va a tener a la galactosamina, ¿sí? Que es una estructura diferente, por eso se muestra en color verde. Si la persona no tiene ni la una ni la otra, entonces no tiene ni antígeno A ni antígeno B y por lo tanto ella es de tipo O. Muestro esto es de fisiología, pero muestro esto porque quiero hacer ver que aunque creamos que la molécula tan pequeñita que está en la membrana y que no va a hacer nada, en realidad tiene una función muy importante, como es la de permitir identificar a un individuo en un grupo sanguíneo y que puede salvar a ese individuo durante una transfusión. Si ponemos la sangre que no corresponde a ese individuo, nosotros lo que estamos provocando es la muerte del paciente. ¿Sí? Entonces, una molécula tan pequeña, con una importancia tan grande, ya nos dice que no todo lo grande es lo importante, sino que puede ser muy minúsculo una molécula y cumplir con una función que nos garantiza la vida y el funcionamiento y que esta estructura está a nivel de una membrana que es 5000 veces más delgada que una hojita de papel. Pues bien, ¿cómo están esas, eh, cómo están situadas esas, y esto no se quiere quedar, estas proteínas en la membrana? Esto depende del tipo de célula y también depende del tipo de organelo para que tenga más proteínas o menos proteínas, o tenga más proteínas de un tipo que proteínas de otro tipo. Ya que a nivel de la membrana se pueden contar por cientos de diferentes proteínas que están en esa estructura. Cada proteína tiene una orientación que no es a su gusto, sino que ya está definida en su relación con el citoplasma. Es decir,
que si una proteína cumple una función que es la de captar una señal del exterior, no tiene por qué estar situada en la parte interna de la membrana que se dirige al citoplasma, sino que debe de estar situada en la parte externa que se dirige hacia la región extracelular. A esta disposición se le llama lateralidad, es decir, si está de un lado o si está del otro. Además de esta capacidad de determinar la orientación de la proteína, las proteínas en la membrana se pueden agrupar en tres tipos principales y distintos. Las proteínas integrales que penetran la bicapa de los lípidos, las que cruzan de lado a lado, las proteínas periféricas que solo se localizan ya sea fuera de la bicapa de los lípidos, en la parte del citoplasma o en la parte externa de la célula, o las proteínas fijadas por lípidos, que son proteínas que no están en contacto con la membrana, pero que sí están unidas a la membrana a través de enlaces que unen a los lípidos con ellas. Aquí vamos a ver una estructura de cada una de ellas o un dibujo de esas estructuras. Fíjense la bicapa de lípidos y cómo la proteína pasa de lado a lado a esta bicapa. Ahora fíjense la bicapa de lípidos y cómo la proteína, en este caso son llamadas integrales, ¿verdad? La proteína periférica está sobre, no está en contacto directo con la membrana, pero está unida a una proteína integral. Entonces, esta proteína, cada vez que se une a esa proteína integral, provoca ciertas reacciones que hace que el metabolismo celular cambie. Pueden estar de un lado o pueden estar del otro. Ahora bien, las proteínas fijadas a la membrana no lo hacen directamente, sino que lo hacen a través de un carbohidrato. Estas proteínas como la GPI, que por aquí les aparece el nombre, GPI, glucosifosfatidinil, bueno, todo enredado el nombre, estas proteínas le dan a la membrana un cambio en su función cada vez que se unen o cada vez que se separan a este carbohidrato. ¿Sí? Entonces, en resumen, proteínas integrales atraviesan de lado a lado la membrana. Proteínas periféricas están de un lado o del otro de la membrana, pero no forman parte integral de la cadena de la bicapa de fosfolípidos. Y las proteínas fijadas con lípidos que hacen o provocan un cambio bioquímico en la función de la membrana celular cada vez que se unen o se separan de ella. Pues bien, ¿qué función cumple cada una de ellas? Si la proteína es integral, esta proteína puede funcionar como canal transportador o ayudar al movimiento de iones y solutos por la membrana. Durante la fotosíntesis, este tipo de proteínas transfieren electrones en los procesos de fotosíntesis y respiración. Las periféricas dan un soporte a la membrana, es decir, hacen más fuerte la membrana y funcionan como un lugar para que se adhieran las proteínas integrales. En la superficie interna de la membrana, estas funcionan principalmente como enzimas especiales o como cubiertas que transmiten señales entre las membranas. Y las últimas, las proteínas que se fijan a los lípidos, forman un complejo que ayuda a que se fijen proteínas que funcionan a nivel energético. Aquí está el nombre de la sustancia, y esta sustancia generalmente provoca la transferencia de energía a través
de la membrana. Pues bien, muchachos, esta es la membrana y su estructura que se acepta hasta nuestros días. Las 7 funciones pueden ser explicadas por cada una de las estructuras, sean los canales o poros que se forman, sean la aceptación del agua y el rechazo del agua, sea la transferencia de aceites a través de otra estructura aceitosa como el colesterol y que permite que las hormonas den indicaciones al metabolismo de la célula, o sea, como sea. Esta es la estructura de la primera parte de la célula. En la próxima clase vamos a hablar de cuál es el papel en la fisiología del organismo de una membrana celular, cómo estas sustancias atraviesan la membrana y si este tipo de transporte utiliza energía o simplemente no utiliza energía, pero sí puede llegar a provocar a lo interno el uso de una energía como materia prima después de que de que ha atravesado la membrana. Espero preguntas, muchachos. Abran su micrófono y me hacen preguntas si lo tenemos a bien. Si no, les doy algunas explicaciones de lo que vamos a hacer para la siguiente semana. Pues bien, miren, esta semana tenemos la primera clase práctica, pero el día miércoles yo les voy a subir un cuestionario que tiene un valor de los acumulados de la clase virtual de 10 puntos. Recuerden, para contestar este cuestionario deben de unirse en grupos de 5 personas. Luego de unirse en grupos de 5 personas, lo contestan entre todos y después cada uno se deja una copia de lo que contestó, se aseguran de ponerle los 5 nombres, el encabezado fue elaborado por tales personas y lo suben a la virtual de Moodle. Allí es donde yo lo voy a recepcionar, porque recuerden que en el caso de Team no nos lo aceptan como una situación oficial, pero nosotros vemos que esta cuestión es más fácil y más productiva de usar para las conferencias. ¿Entendieron todos? El cuestionario lo contestan 5 personas y Una lo suben pregunta. a Moodle. Dígame. ¿Es para ese mismo miércoles entregarlo? ¿O no? ¿O No, cuánto tiempo? allí le voy a poner la fecha de entrega. Sí, no es para el Ok. mismo miércoles. O sea, ustedes yo lo pongo a disposición el miércoles o posiblemente mañana. En cuanto lo termine, yo se lo subo para que tengan más tiempo. Pero no se entrega el mismo día. Acuérdense que ustedes tienen que escoger su grupo de 5. Cuando formen ese grupo de 5, ya no lo van a cambiar durante todo el semestre, ya van a ser calificados como subgrupo. Y este grupo es diferente al grupo que trabaja en el laboratorio. ¿Ya? ¿Entendieron? Ok. Ok, para que todos Sí. estemos sintonizados y sepamos que el grupo que formamos de 5 personas para los trabajos de clase son solo para los trabajos de clase. Y el grupo que vamos a formar por afinidad, cuando todos nos conozcamos, cuando podamos vernos cara a cara, ese es el grupo de trabajo en el laboratorio. Ok, muchachos, sigo abierto a preguntas. Son las 10:04. Si consideran de que todo está bien, pues vamos a dar por terminada la conferencia. Doctor, una pregunta. Dígame. ¿Cómo, cómo van a estar evaluados los laboratorios? No te capté bien. ¿Cómo van a estar evaluados los laboratorios? Sí, ¿Aló? sí. Pues bien, mira, en la primera clase hay media página dedicada a eso. Los laboratorios, las clases prácticas, los seminarios tienen un valor de 40 puntos. Generalmente ustedes previamente, antes del laboratorio, han leído, han visto las preguntas de la guía
y si es necesario, se han preparado, porque es posible, eso depende si lo decide o no el instructor de laboratorio, les puede hacer una prueba de entrada con cierto valor de los 40 puntos que tiene la práctica. Luego nosotros vamos a acumular 40 puntos en trabajo de clase. Esto hace 80. Y luego vamos a hacer un trabajo que es prácticamente equivalente a un examen parcial, que tiene un valor de 20 puntos para sumar los 100 de cada parcial. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Aló? Sí, 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 gracias. Ok, entonces éxitos en su primer práctica. Si acaso nosotros suspendemos la práctica esta semana, yo se los hago saber a través del presidente vía WhatsApp. Oigan, Doctor, pero con en respecto primera a eso, instancia hay que prepararse para esta semana el grupo A1 y el grupo B1. Doctor, con respecto a eso, los chicos estaban diciendo que los horarios salían de 7 a 11, ¿verdad? Por grupo. ¿Sí? ¿Sí? Que si no hay una forma de que sean más cortos. ¿Cómo más corto? ¿Cuál es el horario en el que pasa el grupo A1 y B1? El A1, todos los grupos A, sea A1 o A2, son de 7 a 9. Y los grupos B1 y B2 son de 9 a 11. Ah, entonces la práctica dura 2 horas. 2 horas. Ah, O sea, ok. y en estas 2 horas hay que darles el tiempo, porque ustedes saben que por las situaciones de simulacros y un poco de cosas, y además por la pandemia, se les pide que no permanezcan en el laboratorio. Entonces ustedes terminan antes de las 9 y evacúan el sitio para dar lugar a que lleguen los otros. ¿Me entienden? Ok. Ustedes ya tienen, yo les mandé todos los que están inscritos en el componente y separados. Y allí sale una coloración. Los primeros 15 o 16 son del grupo A1. Los siguientes son de la 2. ¿Qué quiere decir? Que esta semana van a llegar del 1 al 15 o el 16, ¿verdad? Y que los grupos del 16 hasta el 30 van a llegar hasta después de vacaciones, porque es cada 15 días. Asimismo sucede con el B1, que va a llegar del 31 hasta creo que el 40 y algo, este jueves. Y luego va a llegar hasta dentro de 15 días, porque dentro de 7 días va a llegar el B2. Por eso es que están separados en 4 subgrupos. No todos llegan a la vez. Tienen una semana libre y una semana ocupada. Una semana libre y una semana ocupada. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay más preguntas, muchachos, yo les doy las gracias, pues. Yo creo que hemos mejorado bastante, ¿verdad? Hasta en el sonido. Y, y nos vemos en la próxima. Estén pendientes de revisar la virtual para que ya vean el trabajo que se les puso. Y yo no les he subido esta presentación de ahorita, se la voy a subir para que la tengan y la recorran. ¿Ok? Entonces, que tengan una excelente semana y hasta pronto. Me desconecto en este instante.
Buenas, vengo a desalojar.